Buenas noches, hermanos. Les invito por favor a que vayamos al libro de Job, capítulo 40. Esta noche, hermanos, es un jueves en lo particular especial porque Dios me permite culminar el estudio del libro de Job. En la mañana estaba checando la primera vez que tuvimos la oportunidad de empezar a considerar el libro, y han pasado 6 meses. Es un libro que sumamente tenemos que volver a él continuamente, y quizás años más adelante el Señor nos permita tener un mayor entendimiento de lo que Dios ha dicho aquí y poder alimentarnos de una mejor manera de la experiencia que Dios permitió con este hombre y el cual Él quiso dejar plasmada en la Biblia. Ahora, nuestro tema final es una pregunta: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y permíteme, hermano, unos minutos para introducirme a lo que va a ser nuestro tema hoy y algunos versos que vamos a estar viendo. Casi todos, hermanos, tenemos lo que se conoce un marco de referencia para cualquier tema. Si hoy estuviéramos en una mesa de discusión y sobre la mesa pusiéramos el tema, por ejemplo, del deporte, todos aquí, aunque no practiquemos el deporte, tenemos una idea preconcebida de lo que es el deporte. Pensaríamos algunos en fútbol, en básquetbol, en algo más, pero todos tenemos una idea preconcebida sobre la mayoría de los temas. Y con Dios no es diferente. Por ejemplo, los que ya tenemos tiempo asistiendo a una iglesia, cada vez que estamos por escuchar un sermón y sabemos de qué tema se va a enseñar, rápidamente en nosotros se dispara una predisposición del texto que se va a exponer, asumiendo o teniendo una idea de lo que el pasaje significa y de lo que tendríamos que resaltar en ese texto. Todas las personas, hasta los que no son creyentes, tienen un predeterminado sentir respecto a quién es Dios. A eso se refería el teólogo que acaba de fallecer hace algunos años, cuando mencionó que todos somos teólogos porque todos tenemos una idea de quién es Dios. Así que la pregunta no es si tenemos una idea o no, eso es un hecho. La gran pregunta es qué tan acertada y qué tan correcta es mi idea de Dios, o qué tan real es mi conocimiento de Dios. Todo cristiano, hermanos, corre el peligro, nosotros no estamos ajenos a eso, de hacer de un dogmatismo teológico nuestra única fuente de conocimiento de Dios, encajonando a la persona de Dios y adueñándonos de todo lo que Dios es y de todo lo que debería de ser verdadero. En las Escrituras continuamente hallamos una invitación a desarrollar un conocimiento, pero partiendo de la experiencia, es decir, de una viva e intimidad con el Señor. Un conocimiento que va más allá del dogmatismo o del poder recitar algunas declaraciones de fe. Es por eso que necesitamos nosotros urgentemente un conocimiento integral de Dios, porque si no es así, nos vamos a perder de todo lo que deriva de dicho conocimiento. Por ejemplo, la verdadera sabiduría. Por eso decimos que hay un aspecto muy práctico entre la sabiduría que emana de conocer a Dios y del conocimiento de Dios. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, aquí cito una frase de Calvino, decía: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 3 aspectos básicos: lo que el hombre conoce de Dios, lo que el hombre conoce de sí mismo, y la combinación del conocimiento que yo tengo de la persona de Dios y de lo que yo me conozco.
Porque la pregunta es, ¿de dónde surge el conocimiento que yo tengo de Dios y de dónde surge el conocimiento que tengo de mí mismo? Pero cuando combinamos esto, va a surgir una aplicación continua del conocimiento divino y de nosotros mismos que va a producir una vida en verdad piadosa. Ahora, ¿sabes algo, hermano? Nuestra mayor esperanza es que estos tres aspectos son desarrollables. Y aunque ahora no pudieran estar tan presentes en nosotros, y aunque quizás parte de lo que esté diciendo aún no logre hallar cierto sentido, déjame decirte que nuestra esperanza es que Cristo intercede por nosotros y continuamente está abogando ante el Padre para que nos permita conocerlo de una manera más íntima. Así que nunca vamos a agotar todo lo que Dios es, y sí se va a ir ampliando nuestro entendimiento de quiénes somos delante de Dios, para luego hacer una perfecta combinación entre lo que Dios es y lo que yo soy, y por tanto cómo debería de vivir. Y precisamente, hermano, este es el tema final del libro de Job, lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos indicativos que podemos observar en la vida de Job y apropiárnoslos, que nos pueda llevar como una línea que nos guía para evaluarnos qué tanto estamos avanzando en conocer a Dios. Ahora, son aspectos muy prácticos en cierta medida, y que debemos de observar, de evaluar y decir, bueno, ¿cómo está luciendo mi vida a la luz de estos indicativos? Bueno, pasemos a evaluar el primer aspecto, y es un honesto reconocimiento de nuestra insignificancia. Un honesto reconocimiento de nuestra insignificancia. Ahora, yo sé, hermano, que esta palabra pudiera sonar chocante a veces, pero no estoy menospreciando lo que el hombre es, más bien estoy tratando de presentar defensa ante el espíritu moderno que ha elevado al hombre a la misma posición de Dios o a empoderarlo. Bueno, el primer indicativo es un honesto reconocimiento de nuestra insignificancia. Primer pregunta, hermanos, ¿cómo responder ante la grandeza? ¿Cómo deberíamos responder cuando somos expuestos a algo que es mayor que nosotros? Pues el hombre moderno hoy se sigue maravillando ante las nuevas tecnologías, teléfonos más sofisticados, computadoras más avanzadas. Los hombres que gustan del senderismo se emocionan cada vez que conocen un lugar nuevo. Los que amamos el deporte saltamos de alegría cuando nuestro equipo gana, y aunque todo esto en sí mismo no es un problema, la gran pregunta aquí es, ¿tenemos el mismo o un mayor asombro cuando somos expuestos ante la grandeza de Dios? ¿Tenemos un asombro similar o mayor cuando estamos frente a la grandeza de lo que Dios es? Lamentablemente, hermano, el hombre que no conoce a Dios demanda apariciones, figuras en alguna piedra en la pared o algún tipo de señal que le permita creer que Dios exista, para entonces saltar de efusividad y decir, ahora creo. Sin embargo, hermanos, así no debería de ser con los cristianos, pues nosotros ya contamos con una revelación mayor que la natural, y esta es la de Cristo. Contamos con el Espíritu Santo que nos permite observar en las Escrituras el testimonio más fidedigno de Dios. Así que nosotros podemos estar seguros que cada página de las Escrituras nos arroja respecto a Dios una acción, un atributo, un pensamiento, algo que Dios ama o aborrece, algo que Dios demanda y exige, o algo que Dios prohíbe y desaprueba. La cuestión es que tenemos la revelación más grande a nuestro acceso, y la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando ante eso? Insisto, asombro, humillación, devoción, indiferencia y apatía, naturalidad y cotidianidad. Pues déjame decirte, hermano, que un primer pensamiento
quisiera que se almacenara en tu corazón es que nuestra reacción ante la revelación de Dios es una evidencia de qué tanto estamos conociendo a Dios. Nuestra reacción ante la revelación de Dios es una evidencia de qué tanto estamos o estancados o avanzando hacia un genuino conocimiento de Dios. Es imposible estar frente a la grandeza de Dios y no reaccionar. Pues Job estaba frente a Dios, en esa tormenta climática, en ese torbellino, y dentro de ese torbellino él escuchó la voz de Dios y le dijo: ahora me vas a escuchar. Recordemos por un momento que Job pensó que Dios estaría en el banco de los acusados, interrogándolo, pero rápidamente Dios se impuso, tomó el papel del juez que preside y comenzó pregunta tras pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mal cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo por nubes vestidura suya y por su faja tinieblas, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, ahí parará el orgullo de tus olas. Pregunta tras pregunta por parte de Dios para que Job empezara a entender su pequeñez, para que él supiera a primera instancia que entre él y Dios había una distancia enorme. Menciono todo esto, hermanos, porque una vez que Dios termina su primer discurso, notamos el primer indicio de un hombre que conoce a Dios. ¿Cuál es? Capítulo 40, versículo 1 al versículo 4. Vayan allí, por favor. Yo se los voy a leer desde la versión de las Américas. Entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda esto. Entonces Job respondió al Señor y dijo: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Es como si Job empezara a reflexionar cómo en el pasado tan osadamente respondió, argumentó y expuso todo por cuanto él pensaba. A veces nosotros le damos referencia como a una virtud a los hombres que exponen todo lo que piensan, y a veces eso no es tan sabio. Pues Job le había dado rienda suelta a su lengua, expuso sus quejas, sus dolores, sus confusiones, sus aflicciones, y entre las muchas palabras, dice Eclesiastés, hay más posibilidad de pecar. Pero una vez que él escuchó todo lo que Dios había dicho, pregunta tras pregunta, es impresionante que él dice: he aquí que soy insignificante. Soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Ahora, hermanos, yo no quisiera minimizar el sentido de la frase estar consciente de nuestra insignificancia o de nuestra condición. Yo creo que nadie en esta noche, y ningún cristiano, negaría que es pecador o que es imperfecto y que continuamente falla. Sin embargo, eso no es necesariamente estar consciente de nuestra pequeñez. Porque cuando el hombre dice: sí, yo soy un pecador, sí soy imperfecto, sí continuamente fallo, quizás pudiéramos estar tan solo protegiéndonos y excusándonos para no reflexionar y meditar en las implicaciones de dicha condición delante de Dios. Lamentablemente, hermanos, en nosotros existe un sutil orgullo, el cual nos lleva a minimizar nuestra condición delante de Dios. Sobre todo cuando
a nuestra percepción nos sentimos o nos percibimos mejores que los que están a nuestro alrededor. Y esto sucede porque nuestro entendimiento del pecado, o mejor dicho, de mi pecado, suele ser pobre. Nuestros juicios de valor son apresurados y no nos solemos medir con la misma vara con la que pudiéramos estar juzgando a todos los demás. De manera que ante esta manera de pensar y de evaluar nuestra condición pudiéramos salir avantes. Pero después de haber oído las excelsas palabras de Dios, Job tan solo pudo decir: Señor, soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Soy pequeño delante de ti, ¿qué puedo responderte? La dignidad de un hombre está en el hecho de que somos creación de Dios, no en lo que hacemos o tenemos. Hablando de un contexto eclesiástico, nuestra posición delante del Señor no se eleva por lo que pudiéramos hacer en el reino. Yo sé que a veces y con buenas intenciones nos referimos a ciertas personas como los superhombres del Señor, como los soldados del Señor. Y la verdad, hermanos, es que todo lo que pudiéramos hacer para el Señor realmente no es nada. No es más el que predica que el que sirve o el que permanece sirviendo de manera discreta. Así que Dios es inmensamente superior a Job y lo es también que nosotros. Así que cualquier discusión, cualquier cuestionamiento que el hombre hace a Dios realmente es en vano, carece de sentido. Viene un pasaje que nos ilustra perfectamente esto. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Estas palabras se las tuvo que decir Dios a Israel porque hubo un momento que su orgullo se elevó pensando que Dios los había elegido por algo que yacía en ellos, una virtud, una cualidad. Y le dice: no, o sea, ustedes son especiales porque yo los elegí, pero no los elegí porque son especiales, es diferente. Y he aquí la gloria y la miseria del pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, podemos llamarnos sin mentir el pueblo favorecido, el pueblo especial, el más bendito de todos los pueblos de la tierra, y no estaríamos echando mentiras. Sin embargo, esa frase tan solo constituye la mitad de la verdad, porque acto seguido es recordar que Dios nos ha dicho: son insignificantes. Así que Dios desea que ambas cosas estén presentes. Somos especiales puesto que Dios nos llamó. Pero Dios nos llamó, Él tuvo que elegirnos, Él tuvo que anticiparse dada nuestra condición insignificante. Es más, hermanos, una de las razones por las cuales estamos muy seguidos delante de la mesa del Señor es para recordarnos de qué nos ha rescatado el Señor. Es para recordarnos nuestra gran miseria y cómo el Señor tuvo que morir por nosotros para pagar la deuda que para nosotros era impagable. Así que cada vez que vemos el Evangelio es un recordatorio continuo de nuestra condición, de dónde nos tuvo que rescatar el Señor. Así que nosotros no deberíamos decir éramos insignificantes, sino que en cierta medida aún lo somos y existimos por gracia y favor del Señor. Tan solo basta que la poderosa mano de Dios nos suelte por un poco para darnos cuenta de nuestra realidad. El apóstol Pablo les habla a los corintios y les dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Qué impresionante es recordar esto continuamente, porque nuestro espíritu tiende a elevarse, nuestro espíritu tiende a creerse superior a algunos. Así que Dios continuamente nos dice: yo en mi sabiduría voy a permitir que tus experiencias sean triunfos y derrotas para que nunca olvides tu posición delante de mí. Así que tenemos esta realidad delante del Señor, nos expone su grandeza para recordarnos quiénes somos en realidad. Nosotros somos tan insignificantes que solo Dios pudo hacernos especiales, pero a la vez somos tan especiales que nadie en sí mismo puede equipararse a la posición que tenemos en Cristo, tan especial, tan elevada por gracia del Señor. Así que esta es la imagen real que un hombre no puede olvidar ni desestimar, pues es la que nos habilita en primer lugar para conocer realmente quién es Dios. Así que en esta respuesta que Job hace a Dios, notamos el primer indicio de que empezamos a conocerlo, una percepción real de quiénes somos delante del Señor. Y esto nos lleva, hermanos, en segundo lugar, a notar un segundo aspecto que nos permite conocer aún más a Dios, y es reconocer que los propósitos de Dios son sabios y soberanos. Vean, por favor, ahora vayamos al capítulo 41. El primer discurso de Dios que vimos la semana pasada en el capítulo 38 y 39 nos llevó a ver cómo necesitamos depender del poder y de la sabiduría de un Dios que creó todo. En el segundo discurso ahora nos invita a Dios a depender del poder y de la gracia de un Salvador fuerte. Y pensemos esto: sin el poder conservador de un Creador bondadoso moriríamos, pero sin el poder salvador de un Salvador fuerte seríamos devorados por el maligno. Las preguntas del versículo 8 resumen el segundo discurso de Dios a Job. Vayan allí, por favor, versículo 8. Perdón, estamos en el capítulo 40. 40, versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es evidente que el Señor condena el pecado de Job con más severidad que Eliú. Este último se había escandalizado de que Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea que lo que más le interesaba a Job era ser vindicado delante de sus amigos. Pero a la luz de lo que Dios ha estado diciendo, Job ahora comprende que en realidad él se ha condenado en esas palabras. Ahora, con las preguntas que siguen, Dios invita a Job a hacer lo que él cree que puede hacer: que intimide a los impíos, que abata a los altivos, a ver si puede. Nuevamente son preguntas con cierta ironía para que Job pueda ver su realidad nuevamente. Así que pasemos a ver algunas preguntas. Versículo 9, dice Dios: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Aquí esta frase alude al poder de Dios para salvar y para juzgar. Job seguro que había pensado muchas veces que jamás él tendría el poder para crear, pero quizás él había olvidado que se necesita el mismo brazo fuerte para humillar a los impíos y espantar a los altivos. Nosotros somos incapaces tanto de humillar al impío como de acabar con todo lo maligno. Versículo 12. Mira a todo soberbio y humíllalo.
Es como si Dios le estaba diciendo, a ver, tú que estás tan enojado por mi manera de proceder con los que obran mal, ahora yo te doy esta oportunidad. Mira a los soberbios y te doy permiso de humillarlos, a ver si es cierto que tú puedes. Ahora, hermanos, eso lo va a hacer Dios en el juicio final. Pero aparte de Dios, nadie más puede verdaderamente humillar al impío. Nadie, solamente Dios tiene la capacidad, la fuerza de emprender su justicia contra todo aquel que hace mal. Es más, nosotros, hermanos, cuando hemos sido tan osados y pensamos que vamos a impartir justicia, la verdad es que quedamos cortos. Y la razón de esto es nuestra incapacidad para someter las fuerzas del mal. Y Dios sabiamente pone dos ejemplos en donde le indica a Job su incapacidad para someter las fuerzas del mal. Vean por favor. Él empieza a hablar de dos animales que han sido tema polémico y que han desviado la atención de lo que verdaderamente importa en el pasaje. En el capítulo 40 y 41, Dios empieza a hablar de Bemot y de Leviatán. Mucho se ha especulado si habla de un hipopótamo, de un dragón, de un animal del mar que ya no existe, algún tipo de dinosaurio. La verdad es que es mucho lo que se pudiera hablar respecto a ese asunto. Pero es mejor pensar que estos animales son retratos hiperbolizados de algo real. Es decir, animales que verdaderamente existieron, pero Dios los usa para reflejar una fuerza mayor del mal. Y eso era lo que quisiera transmitirte hoy. Y la gran pregunta va a ser esta. Si Job no puede someter a estos animales, ¿cómo podrá manejar los poderes misteriosos que el mal representa? Veamos algunos versículos que nos van a dar una idea respecto a esto. Vayan por favor al versículo 16 al 18 del capítulo 40. Vean lo que Dios dice respecto al primer animal, Bemot. He aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como varas de hierro. Es evidente que está hablando de un animal imponente, de un animal imponente. Ahora vean lo que dice respecto a Leviatán. Capítulo 41, versículos 8 al 10. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. O sea, toma la osadía de luchar con Leviatán y estoy seguro que vas a morir, es lo que está diciendo. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen, estoy en el versículo 19 al 24, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Versículo 26 al 29. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Esa saeta no le hace huir,
las piedras de onda le son como paja, tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Es evidente que Dios está diciendo, y si tú lo lees más a fondo y detenidamente, vas a notar que la intención de Dios es ver que el hombre no puede con tales animales. El hombre no puede con tales animales que representan todas las fuerzas del mal, incluso a Satanás mismo. Satanás se burla de los hombres. Sus armas son como paja. Realmente nadie tiene el poder de hacerle huir. Hoy en día, hermanos, abundan hombres tan osados que toman a burla el ponerse a discutir o a enfrentar a Satanás y a sus ejércitos, cuando han olvidado que la Biblia dice que ni aún el arcángel Miguel disputó con Satanás mismo. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner de pie y tratar de reprenderlo? Es imposible, el hombre es menos, no tiene ese poder, ese valor. Y el versículo 34 nos sintetiza perfectamente esto. Vean por favor, capítulo 41, versículo 34, hablando de Leviatán. Él menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Todos los hombres, por más orgullosos, por más fuertes que se sientan, son menospreciados por estas fuerzas malignas. Ahora, lo grandioso para nosotros es que Dios los creó y los gobierna estas enormes criaturas, por lo que su poder es mucho mayor que el de ellas. Job no puede humillar a los malvados arrogantes, no los puede minimizar, desestimar. ¿Cuánto más podrá desestimar o ponerse a la par con Dios mismo? Y el pensamiento es ese: si Job no puede domesticar a estas criaturas cuya fuerza es grande, ¿qué le hace pensar que podrá someter a las fuerzas del mal? Por lo cual, en todo este pensamiento, Dios nos lleva nuevamente al principio. Dios nos vuelve a decir que Satanás y su poder maligno tan solo tienen poder porque Dios se los concede. Porque aunque Satanás goce de cierto poder, siguen estando subordinados a Dios, siguen estando al servicio de los santos propósitos de Dios. Y esto es lo que tenía que entender Job, que si Dios no había obrado contra todos los que le habían hecho mal, y si Dios no había obrado verdaderamente contra todas las fuerzas malignas, no es porque no pudiera, ni porque no quisiera, es porque era parte de sus propósitos que se estaban efectuando en su vida. Esto tenía que entenderlo él, y vaya que lo hizo. Vean por favor ahora el capítulo 42, versículos 1 al 3. Y lo leo, hermanos, desde las Américas. Dice así: Entonces Job respondió al Señor y dijo: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. En estas palabras notamos que Job no dice que por fin supo por qué Dios había permitido su sufrimiento. No, más bien él manifiesta que le basta con saber que en Dios no hay despropósito, y que aún el mal, con todo su poder y con todo lo que le pudiera causar, no están fuera del gobierno soberano de Dios. Por tanto, Job entendió que su dolor, su sufrimiento, su humillación formaban parte de los santos y sabios y soberanos propósitos de Dios. Déjame hacerte unas preguntas, hermanos. ¿Es difícil es difícil ver nuestra aflicción como algo bueno? ¿Cuán difícil es entender que nuestras luchas
que tanto nos lastiman y afligen fueron permitidas por Dios mismo, y aún poder ver a Dios como lo es Él, un Dios benevolente, lleno de gracia y amor. Alguien pudiera pensar, bueno, sí, yo puedo entender que Dios en su soberanía permitió mi dolor. Y la pregunta es, ¿sigues viendo a ese Dios que permite tu dolor como un Dios de amor, como un Dios de gracia, como un Dios sabio? Y déjame compartirte, hermano, un ejemplo o una ilustración de esto. Si nosotros comparamos los soberanos propósitos de Dios con un grande bosque, diría que en nuestra corta vista tan solo alcanzamos a vislumbrar unos cuantos árboles de aquel gran bosque, pero no así Dios. Dios ve cada árbol del bosque. Es más, Dios conoce el número exacto de árboles. Dios conoce las amenazas que hay dentro de ese bosque. Pero sobre todo, Dios conoce el propósito de la existencia de ese bosque. Y eso es posible porque Dios ha hecho y ha creado ese bosque. Y lo mismo sucede, hermano, cuando reflexionamos en Dios y en sus propósitos hacia nosotros. Pues nuestro pecado nos impide ver más allá del dolor la mayoría de las veces. En nuestra condición débil no podemos ver aquello que Dios está haciendo para nuestro favor. No podemos ver el proceso. A veces nos cuesta deleitarnos en el proceso y omitimos que Dios nos está purificando en nuestra forma de pensar, que Dios está purificando nuestro corazón, que Dios está creando en nosotros nuevos anhelos hacia Él. Dios está aumentando un deseo de vivir para Cristo y nos hará ver cuán necesario es abandonar nuestros ídolos que se levantan para impedir que conozcamos verdaderamente a Dios. Se levanta nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro enojo desmedido, nuestro individualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, hermanos, una vez que somos expuestos a esto, deberíamos decir como Daniel: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O como dijo Pablo: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Es por eso, hermanos, que continuamente deberíamos recordarnos que Dios hace lo que Él desea porque es soberano, pero eso que Dios hace por el puro afecto de su voluntad siempre será lo mejor, porque su voluntad es impulsada por su sabiduría. De manera que Dios no es un tirano como los que hay en el mundo. Dios es sabio, lleno de gracia, lleno de amor. Todo lo que Dios hace es justo, por lo cual, cuando llevamos esta verdad a nuestro corazón, nos permite dar un paso más hacia el verdadero conocimiento de quién es Dios. Pero esto no termina aquí. Una vez que nosotros somos expuestos a la grandeza de Dios y entendemos lo pequeño que somos, y luego reconocemos que no podemos detener ni gobernar el mal, pero Dios sí, porque es mayor que todo lo que existe, la gran pregunta es: entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta ante esto? Bueno, esto nos lleva, hermanos, en tercer lugar, y va a ser más rápido, a un tercer aspecto que nos permite ir conociendo a Dios, y es un continuo arrepentimiento. El continuo arrepentimiento, hermanos, es una manifestación real de que conocemos a Dios. El continuo arrepentimiento. Mira, por favor, el capítulo 42, versículo 6. Te lo leo, hermanos, desde las Américas. Dice: por eso me retracto
y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes algo, hermano? El mundo no es un lugar donde hay una batalla de dos poderes, opuestos pero iguales, no. Solamente hay un poder soberano y es el de Dios. Por tanto, Job aquí se está arrepintiendo que él había afirmado lo opuesto. En su arrepentimiento, Job nos manifiesta un cambio de opinión y de creencia respecto a Dios y a su gobierno. Ahora él puede ver que la soberanía de Dios es majestuosa, es sabia y providencial, por lo cual él tiene un nuevo sentir más realista de su pecado y de su fragilidad. Job también se arrepiente en estas palabras de haber puesto en duda la justicia de Dios cuando pasaba por sus momentos más amargos. Sin duda, hermanos, este arrepentimiento fue tan real porque luego el pasaje nos arroja una de las palabras más difíciles de pronunciar por los cristianos. No conocía a Dios. Mira el versículo 5. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es una gran pregunta, hermano, porque durante todos los capítulos Job citaba a Dios, se enemistaba con Dios, se refugiaba en Dios, hablaba de Dios, y ahora vemos que en su arrepentimiento él manifiesta que tan solo había oído de Dios, mas ahora sus ojos habían sido abiertos. Job había escuchado definitivamente de Dios. Él tenía eso que dije al principio, un marco de referencia, una predisposición sobre una idea de Dios, pero ahora sus ojos por fin lo habían visto. Ahora, no olvidemos, hermanos, que estas palabras se dan bajo esa escena dramática. Dios en el torbellino y Job ahí escuchando. Esta frase, que ahora sus ojos lo ven, no se está refiriendo literalmente a que sus ojos vieron a Dios. Él está hablando de un aspecto más profundo. Él está diciendo que por fin su velo fue quitado y por fin internamente se ha gestado un conocimiento vivo y real sobre quién es Dios. Es por eso, hermanos, que mi preocupación personal y general es que nosotros pudiéramos estar en ese caso como Job, en donde hemos escuchado mucho sobre Dios, cosas buenas incluso de Dios. Muchos nos hemos dado a la tarea de investigar sobre Dios, pero quizás tan solo como aquel estudiante que tan solo estudia para aprobar un examen y no verdaderamente para conocer. Nosotros pudiéramos estar aún con el velo puesto internamente, aún nuestros ojos internos pudieran estar cegados y no hemos visto verdaderamente quién es Dios. Es por eso que quizás no somos movidos continuamente a la humillación y a la piedad, porque mantenemos el velo. Y un impedimento, hermanos, para esto es nuestra falta de arrepentimiento, o el modo en que hemos estado practicando el arrepentimiento. Por eso muchos dicen que si hay algo de lo cual el cristiano se debería de arrepentir, es de su manera de arrepentirse. Porque continuamente pensamos del arrepentimiento como un remordimiento, como una culpa que callamos rápidamente. Pero un arrepentimiento genuino inicia con comprender verdaderamente a quién hemos ofendido. Nuestros pecados afectan a terceros sin duda, pero nuestra falta comienza con haber violado la ley de Dios. Al pecar traicionamos o hemos sido desleales a la palabra que decimos amar. Cuando pecamos, le estamos dando la espalda a Dios y en ese momento nos colocamos como superiores a Dios mismo porque actuamos como si tuviéramos una mejor ley que la que Dios nos ha dado. Además, hermanos, que el verdadero arrepentimiento es una práctica continua, no solamente una vez.
Continuamente pecamos, continuamente deberíamos arrepentirnos. El cristiano que deja de arrepentirse ha dejado de conocer a Dios porque se percibe limpio, autosuficiente y sin necesidad de volver a restaurar su intimidad con el Señor. Si vamos conociendo más a Dios, le vamos dando más seriedad a nuestra manera de vivir. Le vamos dando más seriedad a nuestras faltas. Esto nos va a llevar, hermanos, a anhelar más del Señor en nosotros. Y por eso, hermanos, para concluir, veamos un último aspecto que nos manifiesta una evidencia de que conocemos a Dios. Y es la mayor evidencia de que estamos conociendo a Dios. Como mencioné hace un momento, hermanos, existen cristianos que son como aquellos estudiantes que tan solo les interesa aprobar un examen. Pues en el plano religioso existen creyentes y no creyentes, hermanos, que están más interesados en conocer las nomenclaturas de Dios más que a la persona de Dios. Yo creo que las etiquetas son útiles, definitivamente. Las definiciones son necesarias en la teología. Sin embargo, la cuestión aquí, hermanos, no es la trascendencia o intrascendencia en esto, sino más bien yo quiero hacer énfasis que en esto, en las etiquetas, en las definiciones, no radica lo más valioso de la vida cristiana. Existen cristianos, hermanos, por todo el mundo que nunca han escuchado o leído sobre una teología patrística y medieval, que nunca han escuchado de Calvino, Zwinglio, John Knox, Lutero, Turrentino, Pedro Mártir, Herman Bambic y muchos más. Sin embargo, en su humildad llevan vidas que arden por el Señor, llevan vidas piadosas que arden por Cristo, llevan vidas que verdaderamente anhelan manifestar una vida transformada por la palabra. Y no han escuchado mucho de teología. Llevan vidas piadosas y abnegadas, vidas que derrochan amor cristiano, vidas que están al servicio de Dios y que sobre todo salen avantes en la fe cuando son probados, reflejando así que internamente les ha florecido el Evangelio. Así que si nosotros hoy sí podemos recitar mucho, pero no podemos manifestar eso, esa evidencia, definitivamente hay un problema en nosotros. Y menciono esto porque rápidamente a Job le llegó una gran prueba. Había salido de una y rápidamente Dios lo pone nuevamente a prueba. Vean los versículos 7 al 9 del capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, su primer amigo: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Dios le pide a Job que interceda por sus amigos, o como algunos dirían, por sus enemigos. Aquellos hombres que no dejaron de acusarlo. Imaginen la gran prueba de Job. Por un lado, Dios le estaba concediendo a Job que sus amigos estaban equivocados. Dios los expone, pero ahora Dios demanda de Job que los perdone e interceda por ellos. ¿Qué hubieras hecho tú?
No olvidemos que uno de estos amigos le dijo a Job que la muerte de sus hijos habían sido porque estaban pecando. Qué cruelmente habló. Le había dicho que Dios le mantenía en ese dolor porque él mantenía una vida oculta pecando. Y era el gran momento para Job de decir, tuve razón, todo lo que ustedes habían dicho no era cierto. ¿Por qué yo voy a interceder por ustedes para que Dios no manifieste su ira? Esto más bien no fue fácil. Era momento, hermanos, de poner en práctica todo lo que había acontecido en Job, su entendimiento de su fragilidad ante la grandeza de quién era Dios, el reconocimiento de la soberanía y sabiduría de Dios, el arrepentimiento de sus palabras. Vean el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él había orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La oración que Job hace por sus amigos nos manifiesta que él ya estaba restaurado, que Dios le había perdonado, que había estado en comunión nuevamente, pero también nos manifiesta que Job había perdonado a sus amigos, que no había dado con gravedad sus faltas. Y eso pasa tan solamente porque aquel que se sabe perdonado no va a rehusar el perdón. Aquel que se sabe que fue recibido en gracia no va a rehusar esa gracia. Aquel sabe que existe por la misericordia de Dios no va a rehusar en extenderla ahora hacia las personas. Así que nuestro constante crecimiento en gracia, en misericordia, en amor y perdón hacia los demás es una manera en que estamos creciendo genuinamente en conocer a Dios. Hermanos, si tú y yo nos aprendemos todas las declaraciones de fe, pero si no estamos teniendo amor, como dice el apóstol Pablo, amor genuino del Señor, somos como esos címbalos que retiñen. Y todo lo que pudiéramos hablar y decir realmente es digno de desestimar. Al final vemos que Dios en su gracia le restituye todo a Job: hijos, bienes, salud. Esto no es una constante, pero Dios soberanamente así quiso hacerlo con Job. Y culmino, hermanos, a manera no de juicio, sino a manera de reflexión. Al día de hoy, ¿cuál es tu mayor argumento para decir que conoces a Dios? ¿Cuál es tu mayor argumento para decir que conoces a Dios? ¿La memorización? ¿Lo que haces para el Señor? ¿O la continua manifestación de una vida transformada por la palabra, un continuo arrepentimiento, un concepto claro de lo que tú eres delante de Dios, humildad, piedad? La vida de Job, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros, porque sin duda nos pone un estándar alto y nos dice y nos enseña que es en vano contender con aquel que nos hizo y nos ha salvado. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos permita conocerlo verdaderamente, que nos permita quitarnos el velo que a veces nos ponemos y para no caminar ya más en ceguera. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda tu gracia, Señor, ha sido basta con nosotros. Tu paciencia, Señor, en nosotros ha sido demasiada, la derrochas continuamente, Señor, y perdónanos porque muchas veces hemos sido como Job, que de oídas pensábamos que te conocíamos. Si acaso, Señor, aún hay un velo en nosotros, te rogamos, Señor, por medio de Cristo, que sea quitado.
Te queremos, Señor, conocer verdaderamente, internamente, tener una viva comunión, Señor, donde nos deleitemos en tu palabra, donde nos deleitemos, Señor, por lo que tú eres y haces. Que cuando estemos siendo probados, afligidos, Señor, podamos descansar, que tu buena mano sigue estando ahí presente. Y te lo suplicamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias.